Buenas noches y sean todos bienvenidos a esta actividad de medicina de educación médica continua de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. En esta semana, a cargo del Comité de Medicina Musculoesquelética y su director, el doctor Mauro Gusardo, quien nos va a hablar en la noche de hoy sobre plasma rico en plaquetas en rehabilitación y su utilidad en todo lo que es la rehabilitación del sistema osteomio-neuroarticular. El doctor Gusardo es especialista en medicina de rehabilitación y es experto en manejo e intervenciones para el manejo del dolor. Es el principal docente en los cursos de posgrado de formación e investigación en dolor y es el director de la Fundación AFIT, que también tiene que ver con manejo del dolor. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar paso a que el doctor Gusardo pueda iniciar su plática de la noche de hoy. Doctor, gracias por aceptar la invitación y Al el contrario, foro es muchísimas suyo. gracias a ustedes. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como siempre, un gusto poder participar. Confirme que se escucha y se vea bien. Em, Correcto. Siempre, perfecto. Bueno, yo siempre que me toca dar este tipo de conferencias, pienso por ahí que hay mucha gente que está interesada en en las técnicas, nuevas ya esto no es nuevo, pero digamos en las técnicas que tienen que ver con intervenciones sobre el sistema musculoesquelético que de alguna manera puedan estar facilitando el proceso de rehabilitación, ¿no? En ese sentido podemos utilizar un montón de técnicas y un montón de herramientas, pero a mí lo que me pasa en general es que lo que yo veo es que cuando un médico empieza a tomar una determinada destreza, por ejemplo, las técnicas, una técnica de intervención, cualquiera sea, acupuntura, terapia neural, digo, también técnicas por ahí que no son de las más convencionales, o sonoterapia, o proloterapia, o plasma rico en plaqueta, o células madre, o lo que sea que esté haciendo, tiende a dedicarse a eso y es como si la técnica nos dejara sin nuestra especialidad. Es como si en vez de integrar la técnica dentro de nuestros programas de rehabilitación, empezamos a ser técnicos, ¿no? Entonces empezamos a utilizar la técnica como nuestra principal herramienta terapéutica y empezamos a adaptar los pacientes a aquellos que responden a lo que nosotros hacemos. En vez de seguir teniendo todos los recursos que nos da nuestra especialidad y ver a qué pacientes además lo podemos contribuir, los podemos ayudar con nuestra nueva adquisición de habilidad, en este caso de intervencionismo. Entonces, siempre, no importa cuál tema yo toque, siempre me gusta volver primero a la fuente. Voy a tratar de ser rápido, pero vamos a ver un poco de nuevo qué estamos hablando cuando hacemos intervencionismo musculoesquelético, digamos. Y la idea de la intervención en rehabilitación, que no es lo mismo que la intervención, por ejemplo, en cuidados paliativos o en tratamiento específicamente del dolor. Nosotros cuando hablamos de intervencionismo en rehabilitación, ya estamos poniendo una premisa que es que tiene que mejorar funcionalmente al paciente. Que no es un detalle, no es un detalle, porque ya si nosotros hablamos de rehabilitar, rehabilitamos funciones, no rehabilitamos síntomas, ¿no? Esto, rehabilitación del dolor. La rehabilitación del dolor no existe. No se rehabilita un síntoma, se rehabilita un paciente. El síntoma puede ser un interferente en la función. Entonces puede ser que yo a través de modular un síntoma logre mejorar la función. Pero no hay que confundirse. Lo que logra, de alguna manera, la rehabilitación es mejorar la parte funcional del paciente, que es lo que ha perdido y le ha dado una discapacidad. ¿El dolor puede ser un síntoma discapacitante? Sí, pero el tratamiento del dolor muy agresivo también puede ser discapacitante, porque si yo, por ejemplo, le doy opioides en altas dosis y lo tengo somnoliento, no lo estoy rehabilitando, lo estoy analgesiando, pero no es una rehabilitación de un paciente hacer eso porque el paciente no mejoró su función, de hecho la empeoró, está peor cognitivamente, está peor motrizmente. Entonces, este es un concepto importante porque a veces se pierde la idea de que la rehabilitación es una disciplina que nuclea otras, pero que las ordena y las organiza bajo un orden jerárquico que es el de la mejora funcional. Y eso
es una condición sine qua non si vamos a hablar de rehabilitación. Con lo cual, cualquier intervención en rehabilitación persigue un objetivo muy importante que es mejorar la función. Y si nosotros no estamos prestándole atención a que ese es el objetivo, puede ser que terminemos haciendo intervenciones que finalmente no están en función de la rehabilitación del paciente. Y esto es muy importante porque nosotros somos médicos especialistas en rehabilitación y ese objetivo no lo podemos perder. Entonces, ¿qué es el concepto de intervencionismo musculoesquelético? Bueno, es la aplicación mediante una aguja por vía percutánea de una sustancia, un preparado biológico, una mezcla, también puede ser, porque podemos mezclar preparados biológicos, sustancias, en un sitio específico y con objetivos específicos. Ese objetivo específico depende bajo qué perspectiva se está haciendo la intervención. Si la perspectiva es de la rehabilitación, el objetivo específico es mejorar funcionalmente al paciente. Si el objetivo específico está para bajar el dolor, por ejemplo, si yo soy un paliativista, tengo las mismas intervenciones con las mismas sustancias, pero ya no tengo el mismo objetivo. Con lo cual no es igual cómo va a ser una intervención, un médico que haga intervencionismo para dolor bajo las perspectivas del cuidado paliativo o el tratamiento del dolor que el que tenemos que hacer nosotros. Porque lo que rige la aguja es el objetivo terapéutico, no la sustancia que utilizamos, el objetivo terapéutico. Entonces, en algunos casos, la acción terapéutica se logra solo con la aguja o mediante la utilización de un agente físico. Por ejemplo, si yo hago una neuromodulación, si yo con una aguja, por ejemplo, en la electroacupuntura estoy usando TENS más acupuntura, si utilizo radiofrecuencia estoy usando un agente físico, si utilizo una microgalvánica y hago una EPI, por ejemplo, estoy usando un agente físico. O sea que hay veces que ni siquiera hay una sustancia de por medio, sino la acción mecánica de la aguja, como en la punción seca, o usar la aguja para ingresar con un agente físico, como por ejemplo la radiofrecuencia o la electroterapia con aguja. Entonces, realmente todo eso entra en el mundo del intervencionismo, con lo cual, hablar de intervencionismo en algún punto es como hablar de farmacología. Y que uno diga, bueno, vamos a usar fármacos. No, no, para, ¿qué fármaco? ¿Con qué objetivo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué frecuencia? Porque la verdad es que intervencionismo es un mundo. Y realmente lo primero que tenemos que pensar, como les digo al inicio de la charla, es el objetivo. Primero el objetivo, después vemos qué técnica, todo, pero primero el objetivo. Entonces, nosotros desde FIT pensamos que por lo menos hay 6 objetivos diferentes que uno puede perseguir con una técnica intervencionista. Fíjense qué interesante, 6 objetivos diferentes, no es poca cosa. Un objetivo puede ser, por ejemplo, bajarle carga a un tejido lastimado. Por ejemplo, si yo hago una artrocentesis, estoy tratando de sacarle presión a una articulación, es un objetivo que tiene como una primera instancia, si estoy sacando líquido, bajarle la presión intraarticular, bajarle la tensión, y por supuesto que esa disminución de la tensión va a repercutir en una disminución probablemente del dolor articular. Pero en una primera instancia yo podría bajar el dolor articular con un analgésico o utilizando un corticoide y sin embargo estoy sacando líquido, o sea que estoy teniendo una intervención mecánica sobre el tejido. Cuando yo hago una artrocentesis hago una intervención mecánica. Entonces, bueno, una artrocentesis podría ser un objetivo de descomprimir una articulación que está en un estado de mucha presión intraarticular. Puede ser, por ejemplo, una punción seca sobre un punto gatillo que presenta una tendinopatía. Cuando los alumnos de la carrera me dicen muchas veces, ¿cuándo desgatillamos? Bueno, desgatillen cuando está dando mucho dolor para bajar el dolor y desgatillen cuando están poniéndole terapia regenerativa al tendón de ese músculo para bajarle carga al tendón. Porque si yo, por ejemplo, tengo una tendinopatía del Aquiles y el Aquiles está lleno de puntos gatillo, el sóleo, digamos, el tríceps está lleno de puntos gatillo, no el Aquiles. El tríceps está lleno de puntos gatillo, entonces bajarle la cantidad de puntos gatillo y bandas tensas es sacarle carga mecánica al tendón. Y si yo estoy intentando que ese tendón repare, parte de lograr que repare es bajarle esas cargas ¿Cuántos está? mecánicas. Tres. Se metió un audio. A ver. Bien. Entonces, fíjense que resulta muy importante muchas veces pensar de que uno puede estar haciendo una intervención con aguja para bajar carga, carga articular, carga sobre un tendón. Son objetivos que serían una posibilidad y lo estamos haciendo con una aguja.
Otro objetivo que podemos perseguir cuando ponemos una aguja es mejorar una función. Esta es quizás la más directa de la rehabilitación, por eso yo todavía me peleo un poco con las intervenciones que van a buscar solamente un tejido lastimado, porque a mí me parece que nosotros tenemos que buscar no solo tejidos lastimados, sino tejidos que se encuentran en claudicación funcional. Por ejemplo, si yo tengo un valgo dinámico de rodilla, el refuerzo del ligamento colateral medial puede ser una estrategia de medicina regenerativa, no lesional, sino con un objetivo funcional. Yo veo que la rodilla se va a valgo y por ende refuerzo el colateral medial con plasma rico en plaqueta, con proloterapia. Lo estoy haciendo porque está particularmente dañado en una imagen, porque hizo un esguince, porque tiene un bostezo, no. Lo estoy reforzando porque funcionalmente estoy observando una falla en su acción de estabilizar medialmente la rodilla. Quizás en esa falla del ligamento colateral medial se apretó, porque la rodilla se va a algo, el menisco externo. Y el que tiene el daño estructural es el menisco externo. Pero el que tiene el problema funcional es el colateral medial. Entonces, si yo solo inyecto el menisco externo y no inyecto el colateral medial, es muy probable que me encuentre con una situación en la cual yo estoy trabajando sobre la consecuencia estructural y no sobre la causa estructural. La causa estructural es que está fallando un ligamento estabilizador y la consecuencia estructural es que se comprime un sistema de coaptación como es el menisco. Entonces, también el tema de mejorar funcionalmente el tejido puede ser una opción. Y hay otras miles de ejemplos, como por ejemplo, no solamente el ligamento que es el que le dije, sino cuando uno hace una disección de una fascia que está mejorando la superficie de deslizamiento, básicamente estamos mejorando una capacidad motora, la movilidad. Le estamos aumentando el rango de movimiento al paciente. Eso es una ganancia en movilidad, que es una de las capacidades motoras que nosotros podemos trabajar. Y ahí podemos decir, fíjense que ahí pensamos, le hago la hidrodisección de la fascia y lo envío a que haga ejercicios de movilización para que esa fascia deslice. Ahí se empieza a complementar el objetivo que hice con la aguja con el objetivo que hago en el programa de rehabilitación. Lo mismo pasa si hago una hidrodisección de un nervio. Después puedo mandarlo a que haga neurodinamia de ese mismo nervio que acabo de despegar, porque tengo técnicas específicas que pueden mejorar el deslizamiento neural. Lo mismo si hago una hidrodistensión de un hombro congelado y posteriormente lo mando a que haga movilización asistida y tracción para ganancia de rango articular de ese hombro. En ese caso estamos tratando de mejorar funcionalmente un tejido y por ende todas las técnicas se alinean muy estrechamente con los programas de ejercicios terapéuticos y es quizás uno de los enfoques que más me gusta del intervencionismo y uno de los que menos veo lamentablemente cuando escucho conferencias de intervencionismo, aún dadas por médicos especialistas en rehabilitación, y por eso los invito a que empecemos a pensar cómo podemos mejorar funcionalmente a nuestros pacientes con la aguja. La otra cosa que podemos hacer, les dije que son 6 puntos, tienen que ver con la escalera de Fit. Aquellos que no conozcan la escalera de Fit, les aconsejo que un poco se adentren en esto porque es una escalera que hicimos con fines de mejorar la rehabilitación global del paciente con patología musculoesquelética. Pero bueno, una de las cosas que nosotros sabemos es que los tejidos cuando son agredidos se pueden sensibilizar y tenemos técnicas que disminuyen la sensibilidad de los tejidos, ¿sí? Porque lo que hacen es básicamente de alguna manera normalizar el potencial de membrana de los nociceptores, que sería el fenómeno de sensibilización. Como por ejemplo cuando hacemos ozono, que baja los radicales libres, está demostrado que los radicales libres tienen una acción sensibilizante sobre las terminaciones libres, como cuando hacemos inyecciones subcutáneas perineurales, como cuando usamos anestésicos locales, que lo que hacen es repolarizar la membrana de los receptores, como cuando hacemos punción seca también, que sabemos que no es una técnica que repare tejido, pero sí disminuye la reactividad de los puntos gatillos y sabemos que los puntos gatillos son fenómenos de sensibilización localizada en el vientre muscular, con lo cual podemos conceptualizar la punción seca como una técnica de desensibilización. Hago la técnica y el paciente tenía alodinia mecánica y deja de tener alodinia mecánica. Cualquier técnica que disminuya la alodinia mecánica post tratamiento es una técnica desensibilizante. Les doy una definición clínica de la técnica terapéutica, para que ustedes no se queden por ahí en la fisiopatología. ¿Cómo funciona esto? Miren, si ustedes movían y le dolía y hacen algo con una aguja y ahora mueve y no le duele, fue una técnica desensibilizante. ¿Por qué? Y pero no podría ser reparativa. Sí, pero nadie repara un tejido en 3 minutos. Entonces, si uno antes de la intervención
tenía dolor y post intervención no tiene tanto dolor, la técnica lo que hizo es bajar la sensibilidad del tejido. Dentro de un mes está mejor, puede ser una técnica cicatrizante, pero nunca una técnica cicatrizante puede tener una acción inmediata. Por lo cual, si yo acabo de hacer inyección subcutánea perineural en un paciente que le dolía la cervical y después rota la cervical sin dolor, el fenómeno que explica la disminución de la alodinia es la desensibilización. También puede ser regenerativa, acá entramos como en el mundo más claro, digamos, voy, busco una lesión estructural, la busco con el ecógrafo, la busco con la resonancia, voy, inyecto en el tejido, es como el gold estándar del tratamiento regenerativo. Sin embargo, como le estoy diciendo, fíjense que todas las técnicas pueden perseguir objetivos que vayan más allá de la cicatrización puntual de una lesión visible. ¿Sí? Reparar daños estructurales del sistema osteomio neuroarticular, como con proloterapia, plasma rico en plaqueta, ácido hialurónico, células, puede ser mesenquimales o aspirado de médula ósea, exosomas, no importa. Estamos hablando básicamente de favorecer los mecanismos de cicatrización tisular a través de distintas técnicas y distintos preparados. Esto es interesante, pero hay que tener en cuenta que muchas veces el daño estructural no está ocurriendo en el lugar donde está el daño funcional. ¿Ok? Como acabamos de decir antes con el ejemplo del ligamento colateral medial de rodilla, que falla y genera una lesión estructural del menisco externo. Entonces, a veces, si nosotros solo vamos a buscar el daño estructural, nos perdemos otra estructura que está fallando y que por ende de alguna manera tiene un daño estructural, simplemente que está en una etapa en donde es subimagenológica. Recordemos que las imágenes tienen sus limitaciones en lo que es la visión de las lesiones estructurales y por ende hay un montón de lesiones, micro lesiones estructurales, cambios tempranos del tejido como son los cualitativos, el tipo de colágeno, si el colágeno es tipo 1, tipo 3. Esas cosas nadie lo sabe, nadie le hace una biopsia al ligamento para decir que el ligamento no está en una lesión estructural y sin embargo son todas las etapas tempranas de las lesiones estructurales. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que hay lesiones tempranas estructurales? Una de las formas es viendo la falla funcional. Porque un colateral medial que está perfecto en su acción, con todo colágeno tipo 1, divino, bien dispuesta la fibra, con todas sus fibras perfectas, en general estabiliza la rodilla. Entonces, si vemos que no logra estabilizar la rodilla, podemos suponer estos daños estructurales que están en una etapa subimagenológica y podemos y tenemos el derecho y tenemos la ocasión y tenemos la fundamentación científica para infiltrar tejido que imagenológicamente parece ser normal. ¿Por qué? Porque funcionalmente está mostrando una lesión estructural. Y también podemos hacer para el dolor, ¿sí? Disminuir el dolor, como cuando usamos fenol o neuromodulación o radiofrecuencia. La radiofrecuencia también se puede utilizar como una técnica regenerativa, obviamente en dosis menores. O sea que fíjense que incluso una misma herramienta puede utilizarse con distintos objetivos dependiendo cómo seteo yo el equipo. La acupuntura, que tiene también un efecto analgésico endógeno, son todas técnicas con aguja que ayudan a disminuir el síntoma. Y por último, incluso la integración superior del dolor. El dolor genera cambios en varios lugares, en varias esferas. No todas las esferas las podemos trabajar con aguja, porque por ejemplo que lo cognitivo, lo conductual, la aguja no lo va a cambiar. Pero sí, por ejemplo, lo neurovegetativo emocional lo podemos trabajar con aguja, sí, porque existen técnicas moduladoras del neurovegetativo y del dolor, como cuando utilizamos terapia neural, acupuntura, sí están más en el mundo de la medicina complementaria, no dejan de ser técnicas que son absolutamente válidas y útiles en el contexto de una rehabilitación integral de un paciente, hacer la acupuntura con una finalidad de bajar la ansiedad, de mejorar el sueño, o hacer una terapia neural con la finalidad de mejorar el sistema neurovegetativo, mejorar la ansiedad, disminuir también todo lo que sería el componente simpático. Todas estas cosas se pueden hacer, todos los que hacen estas técnicas saben que funcionan y por supuesto que entrarían también dentro de las posibilidades. Entonces fíjense que con una aguja podemos bajarle la carga articular, mejorar la función, podemos desensibilizar un tejido, podemos reparar un tejido, podemos bajar el dolor, podemos mejorar los aspectos neurovegetativos y emocionales del paciente. Entonces, decir hago intervencionismo es como en otro rubro de nuestra especialidad decir FKT, ¿no? ¿Qué sé yo que estás haciendo en fisioquinesioterapia? No me estás diciendo absolutamente nada. No sé cuál es el objetivo, no sé cuál es la dosis,
no sé cuánto es el tiempo que vas a hacer lo que estás haciendo. Entonces realmente, así como no deberíamos prescribir FKT y deberíamos empezar a poder separar la paja del trigo, decir cuál es el objetivo terapéutico, pienso que lo mismo ocurre con el intervencionismo, porque ya hay cada vez más técnicas, se conoce más qué se puede hacer con una aguja y entonces empieza a ser fundamental la planificación estratégica del plan de rehabilitación como primera instancia antes de ver qué hacemos con la aguja. Antes de ver qué hacemos con la aguja. Primero qué vamos a hacer con ese paciente de forma integral. Entonces tomo como una regla de oro la frase de René Descartes que dice primero pienso, luego existo. Y de acá la retomamos de Fit, decimos primero pienso, luego pincho. O sea, no pinchen si no pensaron primero qué van a hacer con la aguja. Esto de a mí me va bien con proloterapia o a mí me va bien con tal cosa, no puede ser, a nadie le tiene que ir bien. Al que le tiene que ir bien es al paciente. Y al paciente le va a ir bien con cualquier técnica o le va a ir mal con cualquier técnica dependiendo de cómo yo planifique la estrategia de abordaje. Entonces, no nos perdamos lo más importante de nuestra especialidad, que es mirar integralmente al paciente antes de articular una técnica. Y digo esto en particular con el plasma rico en plaqueta porque es una de las técnicas que más marketing tiene. Y no nos podemos perder nosotros en ese marketing, porque el plasma rico en plaqueta puede ser una excelente herramienta terapéutica o la más inútil de las herramientas terapéuticas, dependiendo de cómo nosotros articulemos la técnica. Entonces, el intervencionismo sin pensar siempre, veamos, en el intervencionismo siempre hay que pensar antes de punzar y pensar en la biomecánica, pensar en el diagnóstico, en la semiología. Y bueno, primero la mente, después la aguja, tomando descarte. Y después tomo una argentina, que se van a reír los que son argentinos porque la conocen, el resto no la conoce, que se llama Mirta Legrand, que no es una filósofa, la verdad, pero ha dicho cosas que han pasado a la prosperidad, además de su edad, que es evidentemente algo de medicina regenerativa debe hacer, porque tiene 150.000 años y todavía está en pie, que dice como te ven, te tratan, y si te ven mal, te tratan mal. Y a mí siempre es una frase que me causó mucha gracia, pero me parece que es una frase que aplica a lo que estamos hablando, porque realmente pienso yo, como pensás, pinchás, y si se pensás mal, pinchás mal. Esa es la primera analogía con la frase de Mirta Legrand. Y la segunda es que si no vemos bien a los pacientes, no los miramos bien, no los interrogamos, no los examinamos correctamente y los vemos mal, es muy probable que los tratemos mal. ¿No? Obviamente Mirta lo hablaba de maltrato, maltrato humano y yo hablo de maltrato terapéutico, pero es lo mismo. Entonces, son dos extremos de filósofos, pero me parece interesantes ambas frases porque tienen cierta sabiduría que nosotros deberíamos aplicar. Primero pensemos, después pinchemos y miremos bien a los pacientes si queremos tratarlos bien. Ahora bien, hecha esta pequeña introducción, que seguramente me va a haber comido los primeros 25 minutos de los 40 que tenía, voy a entrar en plasma rico plaqueta, pero no me molesta que la mayor parte del tiempo, que la mitad del tiempo sea hacer esta aclaración. Me parece que esta aclaración es mucho más importante que los aspectos técnicos del plasma rico en plaquetas. Y ahora sí, en este contexto de haber hecho esta aclaración, me parece interesante que entremos en el plasma rico en plaqueta como una técnica más dentro de nuestro arsenal terapéutico. ¿En qué consiste el plasma rico en plaqueta? Una fracción de plasma que está obtenida de la sangre autóloga, ¿sí?, del paciente mediante un proceso de centrifugación y se logra concentrar el número de plaquetas por 2, por 3, por 4, por 5. Hay varias discusiones sobre la necesidad de hacer una concentración por arriba de 4, por arriba de 5. Existen kits, existe la industria atrás también de esto, existe el marketing, existe la estética, existe un montón de cosas que hacen que este tema sea un tema que tiene ciencia y creencia. Entonces yo después le voy a dar mi opinión sobre cuál es la utilidad al cierre de la charla o se las voy a dejar para las preguntas. Su efecto puede obtenerse por los componentes celulares y moleculares del preparado. Y los componentes celulares, ¿sí?, en la muestra obtenida vamos a tener muchos tipos de células. El rol cicatrizante y modulador aún está en investigación, pero sepan que por más de que hagamos una técnica celular de doble centrifugado, siempre se nos van a poner algunas celulitas de estas, son del sistema inmune, regulan entre otras cosas el proceso inflamatorio, la cicatrización, por ende no podemos decir que plasma rico en plaquetas es solamente plasma rico en plaquetas, sino que es plasma rico en plaquetas en cierto grado de basófilos, cierto grado de neutrófilos, cierto grado de glóbulos rojos,
tiene fibrina, tiene moléculas, entonces realmente es un preparado biológico complejo que hemos simplificado mirando las plaquetas, como nos ha pasado con tantas otras cosas, como cuando agarramos una planta que tiene un montón de principios activos, sacamos uno solo porque pensamos que es el que funciona y nos damos cuenta que cuando solamente tiene ese principio activo tiene más efecto adverso que en la planta. Esto nos ha pasado muchas veces, como por ejemplo con el ácido acetilsalicílico, que es más tóxico que el ácido salicílico, que es el que tiene la corteza del sauce. Y esto nos pasa mucho, nos parece que el resto no importa, lo importante es ser esta molécula. Y en realidad, la mayor parte de las propuestas que nos da la naturaleza y la biología son sinergias entre componentes, en donde puede haber uno que tenga un rol predominante, pero que en donde todos trabajan en conjunto para lograr un resultado. Y la plaqueta está metida en este tejido, nosotros la separamos y pensamos que vamos a tener mejores resultados por separarla, pero lo cierto es que primero que todo no la podemos separar completamente y segundo, que siempre va a estar con un poquito de sus hermanos de la infancia, sus células, sus fibrinas, sus proteínas que están ahí dando vuelta y todo eso parece que lejos de restar suma al efecto que nosotros buscamos con las plaquetas. Del componente molecular es interesante porque es una de las cosas que más se está investigando. Los efectos fueron atribuidos a la presencia principalmente de los factores de crecimiento. Nosotros pensamos que los factores de crecimiento son el kit de la cuestión de la acción terapéutica cicatrizante de la plaqueta. Sin embargo, hay otras cuestiones que vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué mecanismos fisiológicos podrían explicar entonces los efectos clínicos del PRP? Bueno, lo que nosotros sabemos es que acelera el proceso de reparación tisular, lo acorta, ¿sí? Acá en este gráfico se busca un poco explicarlo como en una herida, está pensado para herida, pero bueno, sin PRP, con PRP, cómo se acortan estas fases, hemostasis, inflamación, reparación, remodelación. Y esto es interesante porque yo he escuchado muchas veces que en las conferencias dicen el plasma rico en plaquetas tiene un efecto antiinflamatorio. No, el plasma rico en plaquetas tiene un efecto proinflamatorio. Lo que pasa es que si un paciente se encuentra en una situación de inflamación sostenida porque no logra pasar a la siguiente etapa, es decir, se queda en esta etapa de inflamación, no logra pasar la reparación, el plasma rico en plaqueta lo hace pasar y entonces lo que nosotros vemos es que un proceso inflamatorio que se estaba prolongando en el tiempo deja de aparecer. Entonces dice, realmente lo que hizo fue antiinflamatorio. No, todo lo contrario. Logró que la inflamación pase a la próxima etapa. Por eso se acortó el tiempo de inflamación. Entonces, a veces tenemos esta lectura que nos hace que de pronto la comparen con un corticoide, lo cual es un disparate, porque comparar plasma rico en plaqueta con un corticoide es comparar remedio y antídoto, casi. Tienen efectos extremadamente opuestos. Entonces, pero bueno, no, pero tiene cierto efecto antiinflamatorio. No, no tiene cierto efecto antiinflamatorio el plasma rico en plaqueta. El plasma rico en plaqueta lo que hace es pasar una etapa de remodelación y regeneración y salir de la etapa inflamatoria crónica de los procesos que no logran realmente culminar todos los ciclos de la reparación. Entonces, acelerar los tiempos de cicatrización de las heridas es una de las cosas que se sabe que hace. Y fíjense qué interesante, estos componentes moleculares a los que estamos ahora haciendo referencia, que tienen que ver con estos factores de crecimiento, se pueden agrupar, digamos, porque uno los lee, bueno, crecimiento epidérmico, se pueden agrupar prácticamente en algunas categorías, síntesis de colágeno, todo esto, ¿no? Fíjense, este factor de crecimiento, colágeno, 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 angiogénesis, otro grupo, proliferación celular, otro grupo, todo donde está rojo estoy señalando uno de los efectos que tiene el factor de crecimiento, y quimiotaxis, 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 migración celular. O sea, ¿qué hacen finalmente los factores de crecimiento de las plaquetas? Hacen que se produzca proliferación de la matriz, proliferación de los vasos sanguíneos de esa matriz, proliferación de las células y que haya más afluencia de células al tejido. O sea, que son parte de los que generan el verdadero infiltrado celular que nosotros vemos en los procesos inflamatorios. Como verán, si hay quimiotaxis hay inflamación. Una de las cosas que define a la inflamación es el infiltrado celular. Con lo cual, evidentemente que el plasma rico en plaqueta nunca puede ser catalogado como un antiinflamatorio, sino como un proinflamatorio, pero un proinflamatorio resolutivo. Esa es la palabra. Da una inflamación resolutiva. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, claro, están los factores de crecimiento y siempre se consideró que los factores de crecimiento son los directores de orquesta y el resto ahí están tocando, pero no se sabe muy bien qué es lo que están haciendo. Si no estuviese el director, casi que esto no funciona.
Y ahí entran las pequeñas moléculas como el calcio, la ADP, la 5-dioxitriptamina, la epinefrina, la histamina, proteasas y antiproteasas, macroglobulina, proteínas de adhesión, fibrina, finectina. Y bueno, ¿y cuál es el papel de todo esto? Bueno, evidentemente que se creía que servían para menos de lo que sirven, porque por ejemplo en el proceso fisiológico de la reparación, cuando las plaquetas hacen el tapón plaquetario, gracias a que está la fibrina, sí, se produce justamente la red de fibrinas, después se produce sobre esa misma red de fibrina que primero sirve para la hemostasia, se produce como red inicial de la reparación, es decir, utilizan esas proteínas que de alguna manera sellan el sitio de lesión vascular en el caso de una hemorragia, para después utilizarlo a esa retícula fibrosa para poder sobre esa matriz generar la reparación. O sea que esas moléculas que están ahí y que se pegotean junto con las plaquetas no son solamente un revoque, sino que son realmente parte de lo que después es la matricería que conforma la nueva pared vascular. Entonces, ojo con esto porque parece que las plaquetas no trabajan solas, trabajan con otro montón de cosas y a lo mejor si nosotros logramos sacar exactamente solamente las plaquetas, las plaquetas trabajan peor. Porque como le estoy diciendo, en la mayor parte de los procesos biológicos lo que vemos es la sinergia y el trabajo en equipo por sobre las individualidades como es, digamos, de donde hay uno solo que hace todo, ¿no? Es más un equipo de fútbol donde puede haber uno que sea muy importante y delantero, pero si no está el que le da el pase, no va a funcionar. Y acá pasa exactamente lo mismo. Y bueno, esto de la inflamación y la modulación de la inflamación, que me parece un tema importante, vuelvo a decir que logra una regulación de la inflamación y permite el pasaje a etapas posteriores del proceso. Bueno, eso sería la cuestión. Fíjense que hay dos tipos de macrófagos, ¿no? Los macrófagos que serían los que tienen un potencial inflamatorio, que le llaman, bueno, proinflamatorios, y los que de alguna manera llevan a la resolución. Es interesante porque les gusta la idea de hablar de antiinflamatorio, pero en realidad esto de los M1 y los M2 están diciendo que las células y las interleuquinas presentes en el plasma rico podrían favorecer el perfil M2, que es el resolutivo, que no es un antiinflamatorio, es el resolutivo. El otro es una inflamación sostenida. Nosotros a veces entendemos mal la inflamación. La inflamación es un proceso, para que quede claro, la inflamación es un proceso súper necesario para que aparezca después una buena reparación, porque yo siempre lo comparo como si fuese la primera etapa donde antes de reparar una pared uno empieza el lijado, el rasqueteado. Si el albañil, si la persona que el pintor es bueno, antes de ponerse a pintar arriba una pared, te termina de sacar lo que está medio roto, lo que todavía se va a descascarar, para no pintar y empezar el proceso de reparación arriba de lo que está medio dañado. Esa primera etapa de rasqueteado y lijado es la inflamación en el tejido. Es decir, antes de ponerme a hacer tejido nuevo sobre un tejido que tiene un daño, lo que hago es comprometer los detritos, limpiar todo, dejar todo perfecto y después empiezo la reparación. Entonces, la inflamación es una etapa catabólica dentro de un proceso global anabólico. ¿Sí? Que quede claro este concepto. La inflamación es una etapa catabólica dentro de un proceso global anabólico. La inflamación es súper necesaria para que el proceso anabólico llegue a buenos resultados en sus últimas etapas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito que haya rasqueteo, que se rompan las grietas antes de hacer la reparación de la pared, pero si yo me quedo rascateando, 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 voy a llegar al ladrillo. Entonces, ¿qué pasa? En los procesos inflamatorios persistentes, como es catabólico, empieza a haber daño estructural. Es lo que vemos en cualquier modelo de lesión articular por inflamación persistente, autoinmune o no autoinmune. Cristales de urato con sinovitis repetitivas, en el caso de la gota, terminan destruyendo la articulación. Artritis reumatoidea, un modelo inflamatorio autoinmune, termina generando lesión. Las osteoartritis, es decir, las artrosis, pero con mucho componente inflamatorio, terminan generando lesión articular. Entonces, realmente la inflamación es un proceso que tiene que ser autolimitado en el tiempo, tiene que ser resolutivo. Eso es lo importante. Cualquier terapia que ayude a que la inflamación tenga una etapa y después se corte es una terapia cicatrizante, pero no es porque frene la inflamación, sino porque la ayuda a que termine su proceso. Entonces, fíjense que el perfil M1, que sería el no resolutivo, aparece en enfermedades como el síndrome metabólico. Entonces, acá entramos en este mundo tan interesante que es, yo quiero que cicatrice el tejido, ¿qué le pongo? Y la pregunta es, ¿a quién? Porque el terreno biológico donde vos estás haciendo la intervención es
más importante que la intervención misma. Si vos le pones a un paciente que está en un estado proinflamatorio plasma rico en plaquetas, que es, activaría toda esta vía, sin prepararlo, sin hacerle una dieta previa, sin bajarle primero la inflamación, sin regularle bien la insulina, sin darle una dieta que no produzca disbiosis bacteriana, ¿qué les parece que va a pasar? Se va a prender fuego. Entonces van a decir, me fue mal. No, no te fue mal. Pensaste mal el caso. Tenías un paciente con territorio proinflamatorio y usaste una técnica que produce quimiotaxis, inflamación. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué pensás que iba a pasar con eso? Igual que si haces destroza hipertónica que genera lesión osmótica. ¿Qué te pensás que va a pasar si pones una sustancia que genera lesión osmótica en un tejido que está en un perfil proinflamatorio? Entonces, el problema nuevamente no es la técnica, sino de que yo no pensé en qué terreno estoy trabajando con esa técnica. Por eso es tan importante pensar en los pacientes y no en las técnicas, revisar a los pacientes y después revisar las técnicas que vamos a utilizar. El perfil M1 está inducido por algunas enfermedades, entre otras el síndrome metabólico. ¿Tendrá la misma respuesta del PRP y las terapias regenerativas en pacientes que tienen síndrome metabólico? Y como síndrome metabólico podemos ir disbiosis bacteriana, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué métodos de preparación existen para el PRP? Bueno, este es otro problema. La verdad es que existen tantos protocolos con leucocitos, sin leucocitos, que hay veces que cuando dice yo hice PRP y el de al lado dice yo hice PRP, vos no sabés si hicieron lo mismo. No sabés si hicieron lo mismo ni siquiera en el protocolo de preparación de la sangre, que es mucho peor que si habláramos por primero de decir el protocolo de preparación del paciente, que es seguro no se controló. La mayor parte de los trabajos no buscan primero perfilar el paciente antes de perfilar la técnica. Directamente aplican por patología, lo cual es una locura porque no es la misma patología una artrosis de rodilla a un paciente que está en un estado proinflamatorio que una artrosis de rodilla a un paciente que no está en un estado proinflamatorio para este tipo de técnicas. Con lo cual, la estandarización de la patología como primera instancia para ver qué intervención hago es un error, porque habría que hacer digamos, la intervención tendría que ser sobre el fenotipo del paciente y su patología. Las dos cosas, terreno y patología específica. Y eso no lo hacemos porque, bueno, la mayor parte tenemos muchas veces una visión estructuralista donde pensamos que el problema principalmente es el menisco externo y ahí nos estamos equivocando. Hay una gran heterogeneidad de las técnicas en los estudios y no hay ninguna demostración de la relevancia clínica. Es decir, finalmente, además, ni siquiera sabemos si se le ponemos fibrina, no le ponemos fibrina, si la hiperconcentramos, si no la concentramos, si realmente eso repercute en alguna respuesta mayor. Y esto lo hablo para el tema de los protocolos. Yo a los alumnos en los workshops de medicina regenerativa les digo, relájense con el plasma rico en plaqueta, porque no es que hoy sabemos que hay que hacer, no sé, saquen plasma, inyectenlo, que va bien. Eso es lo que hoy sabemos. Sabemos que inyectar el plasma va bien. Y ahora vamos a hablar de si tiene que, es tan importante que sea rico en plaquetas. Fabio Lana, que es un médico brasilero, traumatólogo, que venía a los workshops que dábamos acá en Argentina desde la OMS, en el momento en que estaba activa la asociación, vino y planteó esto que me pareció interesante, que es decir, bueno, vamos a hacer un protocolo donde digamos le pongamos, él puso una sigla, bueno, si, qué método utilizamos, si usamos, qué tipo de activación utilizamos, si tiene células rojas o no tiene, es decir, tiene leucocitos, si se activó por luz, no importa. Lo que dijo es, hagamos un sistema donde yo sepa que como lo preparé yo, te dejo el protocolo y vos lo preparás. Y estos son los parámetros que podríamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, método manual o no, si se activó o no se activó, si era pobre en glóbulos rojos, si tenía una o dos centrifugaciones, si tenía plaqueta por 4 por 5 por 6, si se inyectó con guía ecográfica, si era rico en leucocitos o no, si se activó o no por luz. Esto es lo que planteó un poco en el 2020 y yo todavía lo tomo porque me parece, más allá de si uno quiere o no aplicar el sistema, me parece racional pensar de que tenemos que tener un protocolo que nos rija cómo estamos preparando las cosas. Y la preparación del plasma rico en plaqueta, en lineamientos generales, básicamente es lograr una centrifugación que baje las plaquetas al tercio inferior de la zona de la columna de plasma, que se divide en tres, rico en plaquetas, muy pobre en plaquetas, pero que no baje tanto, porque esto de más es menos es más, o más es menos a veces, que es centrifugo mucho para que bajen todas las plaquetas. No, si bajan mucho las plaquetas, las pegás contra los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y te cuesta sacarlas. Entonces, hay un balance en donde vos lográs que la columna de plaquetas baje
quede en el tercio inferior sin que se aplaste sobre los glóbulos rojos. Con lo cual, realmente las centrifugaciones generalmente no superan mucho los 6 a 8 minutos. Es un proceso corto la de preparación del plasma rico en plaqueta. Las cuestiones técnicas dependen de la centrífuga, de si está inclinada o no está inclinada, el radio, la fuerza centrífuga, etcétera. Pero en principio uno se compra un equipo y lo que tendría que hacer es centrifugaciones en distintos tiempos y a distintas revoluciones, que generalmente se mueven entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto y alrededor entre 6 y 10 minutos. Y en ese rango va a encontrar generalmente en el 90% de las centrífugas que están en el mercado, porque todas tienen más o menos la misma fuerza centrífuga y el mismo diámetro entre el centro de rotación y el punto donde van los tubos. Vamos a encontrar todos que entre 1800, 2000 revoluciones por minuto, 6 a 8 minutos, encontramos la mayor ganancia de plaquetas en el tercio inferior de la columna de plasma. Pero acá viene una pregunta que no la voy a responder ahora, pero que le pido que entre en las charlas. Siempre hay que concentrar las plaquetas, piénsenla y me la van a responder. Glóbulos blancos, estas son todas las columnas. Bueno, y estudios, bueno, los estudios clínicos, yo les voy a dar esto muy rápido, pero para que vean, esto yo lo hice creo que para un congreso hace 2 o 3 años. La verdad es que hay veces que yo actualizo la evidencia y hay veces que no me parece tan relevante, porque lo que estoy mostrando es más la problemática de la evidencia que la evidencia en sí. 4318 resultados cuando pones plasma rico en plaquetas en ese momento y no sé cuántos se harán ahora. Es una cosa que te marca de que evidentemente o se sabe mucho o se sabe muy poco, porque cuando se sabe mucho no se investiga tanto. Ya está, hay cosas que ya se saben cómo son. Entonces acá hay una cuestión que no sabemos muy bien si es que se sabe o que no se sabe. Es demasiado estudios y estamos hablando simplemente del 2015 al 21, miren, ahí está el tiempo. Tiene 4 años esto que yo les había hecho. Y hay, obviamente, se ha comparado con solución salina, se ha visto que modifica el dolor y aumenta la funcionalidad en pacientes con osteoartritis, se ha visto que puede servir también, digamos, generar regeneración en algunas articulaciones, como la cadera, y relevar la parte de dolor. Eh, Tendón rotuliano tiene resultados, algunos estudios no lo recomendaron en Aquiles y en manguito rotador, en epicondilosis sí mostró mejorías. Esto habría que, vuelvo a decir, a revisarlo. A mí no me parece, yo nunca me guiaría, quiero que quede claro, yo nunca me guiaría por lo que me estén diciendo los últimos trabajos para hacer o no una técnica. Yo creo que la técnica, si está bien integrada dentro de un programa de rehabilitación y está bien pensada, vale la pena hacerla y que la evidencia es una herramienta más que tengo para validar un pensamiento clínico. Pero lo que está arriba de todo es el pensamiento clínico. Porque la evidencia puede estar construida patas para arriba. Hemos visto tantas brutalidades de cosas que se publican que uno realmente tiene que sospechar primero y después ver si utiliza o no un artículo como referendo de una práctica médica. Nada va a reemplazar nuestro criterio clínico y si queremos cultivar algo, cultivemos criterio clínico y no papers. Los papers tienen que ayudarnos a validar nuestras técnicas. Es importante, yo no estoy discutiendo la medicina basada en la evidencia, nos hizo avanzar en un montón de cosas, pero hay que saber en qué terrenos estamos, en terrenos donde la evidencia se mueve en un terreno firme y en donde encontramos realmente inconsistencias terribles, como ocurre, por ejemplo, en medicina regenerativa, donde van a ver plasma rico contra la etiqueta contra corticoides. Ya no se puede leer ese trabajo. Ese trabajo no se puede leer. El que armó ese trabajo pensó mal. Y como pensás, investigás. Así como pensás pinchar, como pensás, investigás. Si pensás mal, investigás mal. Esa investigación están comparando cosas que son incomparables. Entonces, realmente a mí no me interesa ni siquiera el resultado de eso, porque yo no voy a usar nunca corticoide porque me diga que tiene mejor efecto que el plasma, porque no tiene nada que ver si midieron dolor como pasan estos trabajos. Así que bueno, nada. Conclusiones. El PRP muestra como una técnica útil como parte de un tratamiento de un paciente con dolor osteomio neuroarticular, como parte de un tratamiento, no como lo único. Su principal limitación actual en los estudios radica en la heterogeneidad de su preparación. No creemos que ninguna técnica de medicina regenerativa pueda ser útil descontextualizada de un programa integral de rehabilitación que contemple modulación de carga, entrenamiento funcional, tratamiento del fenotipo del paciente, etc. Así que, en principio, la idea que me apuré porque tiendo siempre a pasarme con las charlas y prefiero dejarles tiempo para que si hay alguna pregunta la hagan. Y además para justamente dejar algunas preguntas que quería dejar abiertas, como el tema de la concentración de las plaquetas. Pero bueno, primero debes estar sorprendido, Francisco. Decime que estás sorprendido de que ya termine. Claro, claro.
No, no, y te felicito de verdad, Mauro, por la brillante charla y de verdad muy, muy didáctica, que yo entiendo que todos vamos a aprovechar. Y para muestra, el chat de preguntas, que ha despertado ciertamente mucha curiosidad el tema. Y te las voy a ir tirando una a una las preguntas para que tú las respondas. No sin antes recordar y primero mencionar que este es la primera actividad de educación médica continua que se mantuvo en 100 participantes durante toda la ponencia. Así que gracias a ustedes por el apoyo a esta actividad. Definitivamente es un tema o un ponente que despierta interés, o las dos cosas, ¿verdad? Y segundo, que estas charlas están siendo grabadas y subidas en el canal de YouTube de AMLAR. O sea que también pueden acceder a esto y los docentes incluso la pueden utilizar como recursos. Entonces, vamos con la primera pregunta, doctor, que es de Iván Orsiani, que pregunta, ¿cuánto tiempo posterior a la aplicación de PRP se puede volver a realizar ejercicio físico? Y esto a propósito de lo que tú mencionabas de enlazar los planes. Perfecto. Mira, en realidad la idea sería la siguiente. El mejor regulador de eso es el dolor. Vamos a pensar en el proceso de inflamación normal. Cuando un proceso de inflamación requiere que se acompañe de reposo, el dolor inflamatorio y el dolor mecánico que se acompaña con la inflamación también, te frena la actividad. O sea, te guinzaste al día siguiente no puedes pisar. Digamos, estás inflamado, no hay duda que se inflamó el tejido. Entonces yo creo que en este sentido, primero que todo hay que saber que es un proceso inflamatorio que está mediado por la intervención, no por el grado de daño, con lo cual esto es importante. Hay una buena correlación entre mucho daño tisular, mucha inflamación posterior. Y entonces uno piensa que si está con mucha inflamación tiene que cuidarse porque realmente hubo mucho daño estructural. En este caso uno puede tener mucha inflamación sin tanto daño estructural porque uno lo generó artificialmente esa inflamación. Entonces, primero que todo, no asustarse, no es, se me inflamó mucho, estoy grave. No, lo más probable es que esto se autolimite. En el caso en el cual haya inflamación posterior, yo no le agregaría otro proinflamatorio que es el traumatismo mecánico. ¿Se entiende? Todo lo que sea carga de ejercicio da un traumatismo mecánico que obviamente no es lo mismo abordarlo con una articulación en un estado, digamos, de donde está normal, no hay inflamación, a una articulación que está inflamada por un PRP de hace 24 horas atrás. Entonces, yo no le agregaría. Entonces, siempre le digo, fíjate cómo te levantás al día siguiente. Si vos te levantás al día siguiente y estás normal, hace vida normal. Hay gente que va al gimnasio al día siguiente hace un PRP. Yo, por ejemplo, me termino de hacer un PRP, como no hago mucho proceso inflamatorio al día siguiente voy al gimnasio. Obviamente me cuido de no hacer una cosa que traumatice particularmente el tendón, pero los ejercicios que yo ya sé que a mí no me generan ningún tipo de molestia, los hago. Y hay gente que necesita 24 o 48 horas y las tenemos que respetar. Y también tenemos que saber que a lo mejor la primera vez la necesitó, la segunda vez necesitó menos y la tercera vez al día siguiente no sintió la inflamación tan importante porque a medida que el proceso reparativo se va concretando, cada vez tiene menos respuesta inflamatoria posterior a las aplicaciones. Esto también es cierto que es un proceso móvil, no es un proceso dinámico, no es un proceso estático. ¿Cuánta inflamación me produce un PRP en una rodilla del mismo paciente? Depende. Generalmente más al principio de los tratamientos, menos con los posteriores. Excelente, doctor. Una próxima pregunta de la doctora Luz Bautista. Dice, buenas noches, doctor Mauro. ¿Cuál sería la diferencia entre el PRP y otros ortobiológicos como las células madre? Bueno, ahí viene, hay una cuestión que es interesante. Nosotros también clasificamos las medicinas regenerativas sin hacer realmente una idea de qué estamos haciendo. Nosotros, en grandes términos, el otro día estaba pensando justamente eso, que habría que clasificarlo, lo vamos a hacer próximamente desde FIT. En grandes términos, nosotros podemos decir que hay algunas terapias regenerativas que apuntan a mejorar energéticamente a la célula y de esa manera activarla. Por ejemplo, la dextrosa. La dextrosa, gran parte del mecanismo de la dextrosa, aún en concentraciones no tan hiperosmolares, es porque la dextrosa es un nutriente metabólicamente activo que puede utilizar el fibroblasto para activar su síntesis proteica. Entonces, yo a ese grupo le llamo nutrientes metabólicos, o sea, como la dextrosa, ¿no? ¿Cómo funciona? La destroza funciona por un doble mecanismo, produce daño hiperosmolar, por eso está a alta concentración y eso activa la inflamación por un mecanismo químico de irritación química por la hiperosmolaridad y a su vez trabaja
por el mecanismo de que es un nutriente de alta concentración, porque lo podríamos hacer y de hecho se inició con cosas que no eran nutritivas, simplemente eran hiperosmolares y generan irritación, y después se lo hizo con un nutriente, lo cual tiene un doble mecanismo, irrita por lo hiperosmolar y al ser un nutriente facilita la acción celular. Esto sería un grupo. Otro grupo trabaja por, que es lo que yo le llamo nutriente estructural. Que no es que yo le llamo, digamos, lo quiero meter como clasificación de nutriente estructural. Trabaja porque lo que yo estoy poniendo en la articulación es parte de la matriz. Y es parte de la matriz y es una parte compleja de sintetizar. Entonces yo siempre le digo, una cosa es activar al albañil para que se ponga a trabajar y haga la obra, que sería el nutriente metabólico. Y otra cosa que yo le traiga prefabricada ya una pared con la ventana puesta y todo, y que el albañil sin mucho esfuerzo venga y lo ponga en un lugar de la casa y ya lo construyó, ¿se entiende? Se hace más rápido la casa. Ese es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula compleja que yo se la doy ya sintetizada y se la pongo intraarticular y que el cartílago puede directamente aprovechar para sintetizar matriz de una manera mucho más rápida porque ya le di toda una pared completa, armada, no le di ladrillo y portland, le di ya armado todo. Entonces, esos nutrientes no funcionan más tanto por el efecto metabólico, sino por el ahorro energético que es darle una estructura ya preformada al tejido. Y eso también te arma una cosa súper interesante, que es los nutrientes estructurales complejos no sirven por vía oral. ¿No? Porque esto del ácido hialurónico por vía oral. ¿Por qué? Porque yo si vía oral rompo el ácido hialurónico en pedacitos y la cartílago tiene que volver a sintetizar dentro de la articulación, no tiene sentido que sea un nutriente complejamente estructural, ¿se entiende? O sea que eso es súper interesante también para saber que todo lo estructural complejo va a intraarticular sí o sí, ¿sí? Eso por otro lado. Bueno, y después nosotros tendríamos los factores de crecimiento que tienen una acción hormonal y las células que serían las células mesenquimales que básicamente son pluripotenciales y lo que estoy haciendo es llevar más obreros a la obra. En todas las otras, yo lo que hago es hacer que los obreros que ya están en la obra trabajen más. ¿No? Con nutrientes, con irritación, con nutrientes estructurales, trabajen más fácil, un nutriente estructural, trabajen más con un factor de crecimiento, pero puedo lograr incluso con factores de crecimiento que se repliquen algunos, o sea, aumentar un poco la producción pero en otros ya llevo obreros directamente a la obra. Entonces, la diferencia principal está en el mecanismo por el cual funciona. Yo estoy llevando una cuadrilla más a trabajar adentro de esa obra cuando le pongo células. Pero tengan en cuenta que cuando hacemos plasma rico en plaqueta estamos llevando células, ¿eh? Digo porque se parece que la plasma rico en plaqueta es eh, de alguna manera el plasma rico en plaqueta es solo factor de crecimiento, como si estuviésemos poniendo hormonas de crecimiento nada más, y poner células del aspirado de médula ósea es poner células. Cuando uno pone plasma rico en plaqueta, pone células. Lo que pasa es que la médula ósea tiene más porcentaje, igual que las grasas, digamos, el aspirado de grasa, tiene más células que pueden ser pluripotenciales y diferenciarse al tejido, digamos. Eso sería un poco la diferencia, pero aproveché para darle un poco la clasificación general de los mecanismos de acción de las terapias. Claro, no, muy, muy didáctico, doctor. Otra pregunta, y esta es un poco más práctica, en algún momento tú lo mencionaste, y es que es de la doctora Cielo Rivera y pregunta que si hay alguna preparación para que el paciente se tome la muestra, o sea, ¿cuál sería el protocolo sugerido de preparación? Quizá a grosso modo, para darle chance a las otras preguntas. Bueno, a ver, a grosso modo, la preparación, si ustedes se compran una centrífuga mañana y quieren hacer una prueba, lo que tendrían que hacer es lo que yo les decía. Primero que todo, puede servir que si usted tiene una centrífuga de las mismas características que otra persona que ya la tiene seteada, el seteo de la otra persona sea el mismo que el tuyo. Eso no tengas ninguna duda. O sea, todo lo que. De hecho, yo estaba hablando con Pedro Arias, tiene otra marca de centrífuga y todo, pero tiene el mismo diámetro y el mismo inclinación los tuvo, y él llegó al mismo protocolo que yo, con exactamente igual. Lo hacíamos 1800, creo, 6 minutos, 8 minutos, con el máximo rescate, y eso es porque realmente si dos centrífugas son iguales, en el diámetro, que es la fuerza centrífuga que van a producir, y en la inclinación de los tubos, ya está. O sea, se van a encontrar con que no hace falta descubrir la pólvora cuando ya se descubrió, digamos. Todas las centrífugas que sean iguales, el protocolo de tu compañero que ya hizo ese trabajo sirve. Supongamos que agarraste una centrífuga que no tiene nadie y vas a hacer el primer seteo. ¿Qué se hace? Se hace, digamos, tres o cuatro centrifugados, agarras una misma muestra, sacas varios tubos,
Algunos tubos los sacás, sacás 10 tubos, te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Dos los sacás a los 4 minutos, dos los sacás a los 6 minutos, dos los sacás y viendo en cuánto tenés un rescate con tu técnica, porque acá también está otra cuestión, que si yo tengo mejor pulso y dónde aspiro, entonces no olvidemos que el rescate lo hacemos nosotros, o lo hace quien sea que lo va a hacer, y que puede ser más hábil o menos hábil con la pipeta o con la jeringa aspirando. Entonces sí te conviene ver qué rescate tiene una persona en distintos tiempos y lo pueden hacer ese protocolo con 2 o 3 niveles de centrifugado. Básicamente es un diagrama de cruce donde vos vas a estar cruzando tiempo de centrifugación y velocidad de centrifugación. Y una pregunta, Mauro, quizá en ese mismo orden, a ver si también cojo algo de la idea de la doctora. Por ejemplo, pautas para el paciente como tal. ¿Ayuno o no ayuno? ¿Torniquete o no torniquete? Cuestiones prácticas o técnicas como esa. ¿Hay Cuestiones prácticas, a ver, de la extracción, hidratación, lo básico, porque se van a encontrar, si no, los médicos no somos muy duchos en sacar sangre, si nos gusta hacer la técnica como me gusta a mí, yo tuve que aprender a sacar sangre, porque es verdad. Y bueno, te das cuenta de un montón de cosas, te empezás a descubrir por qué le dicen tomar líquido antes, porque cuando vienen con las venas colapsadas es complicadito. Entonces, bueno, buena hidratación, un ayuno de por lo menos 4 o 6 horas de grasas, porque si no te puede tocar un plasma lechoso que duele y genera más inflamación, porque tiene triglicéridos, esto sí es muy común y es el ayuno que se le aconseja al paciente. Eh, Eso como principal cuestión. Y prepararlo, esto, digamos, si a mí me viene un diabético, un paciente que viene con dolor nocturno, ya tiene signos de inflamación sistémica, yo lo trato dentro de un mes, pero primero le doy una dieta, le regulo la flora intestinal, le doy probiótico, le doy prebiótico, le hago una dieta baja en hidratos de carbonos. Refinados, trato de bajarle como la insulina, o sea, no se olviden que digamos, lo más proinflamatorio es el intestino. Si el intestino funciona mal, tenés el sistema prendido fuego. Entonces hay que tratar de mejorar el intestino todo. Y cuando ya lo tengo un poquitito mejor, le empiezo un tratamiento. Y en esos casos, yo a veces me gusta más empezar con proloterapia porque la proloterapia te permite empezar con una destroza al 10 o al 12, ver cómo responde, después subirla al 15, después. Entonces tiene una posibilidad de titulación la proloterapia que por ahí el plasma rico en plaqueta, por la idiosincrasia de la preparación, no te lo da esa posibilidad. Entonces, a veces es más titulable la inflamación que generás con la prolo que con el plasma. Entonces, a veces 2 o 3 prolos preparaste cuando vos sabés, yo tengo este protocolo, cuando yo llego al 20% con destroza es muy difícil que me inflame con plasma. Entonces, hago el pasaje cómodo, tranquilo. Ahora, un paciente que se me prendió fuego con 12,5 le pone plasma y lo prende fuego. Entonces, no tiene sentido. Bien. ¿Y cuánto tiempo se espera o se evidencia el efecto del plasma? Pregunta Luz Bautista. Toda la cicatrización, todo lo que sea cicatrización, el tiempo, ustedes van a tener 2 efectos. El primero es el efecto desensibilizante. Y esto quiero dejarlo claro. Ustedes van a terminar hacer una prueba y muchos pacientes se van sin dolor por el efecto anestésico, pero están sin dolor toda la primera semana a veces. Y a veces directamente después empeoran un poquito, pero 2 o 3 días después les da un poquito más de dolor y después empiezan a mejorar. Quiere decir que ustedes cuando utilizan sustancias por ejemplo, como la destroza con un anestésico local, puede ser que la primera etapa más de inflamación de la destroza te lo cubre el efecto desensibilizante del anestésico local. Entonces, justo cuando empeoraría por la destroza, el anestésico local como analgésico o como desensibilizante te lo cubre. Entonces, el paciente siente como una mejoría sostenida de inicio. Pero la reparación, acá entra una pregunta, esa pregunta tiene mucho interés, es muy interesante para una cuestión de lo que son los modelos de cicatrización. Todo lo que nosotros hablamos de esperar 4 semanas tiene que ver con el modelo de cicatrización de tendones y ligamentos que necesitan pasar por la itis. Pero no es el modelo intraarticular. El modelo intraarticular, el cartílago, no funciona por inflamación. De hecho, no tiene vasos, con lo cual digamos, la curación de un cartílago, la mejoría estructural de un cartílago no pasa por una condritis, no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una artrosis? En una artrosis el cartílago que tiene 2 vías metabólicas de nutrición, una que es subcondral, que está por la parte ósea, que le llega sangre por la vía ósea, y la sinovial, que le llega por la intraarticular, una de las dos se empieza a deteriorar. ¿Cuál es la primera que se deteriora? La ósea. ¿Por qué? Porque el cartílago lo primero que pierde es agua, con lo cual digamos, las etapas tempranas de la artrosis no son un daño estructural, sino una deshidratación. La deshidratación hace que la carga las empieza a aguantar el hueso subcondral. Y lo que hace el hueso subcondral es hacer la esclerosis subcondral, que es una protección a las estadios tempranos de la deshidratación condral.
como el hueso estás recibiendo, se periostiza, cuando habitualmente en esa parte no tenés periósteo, sino que es una especie de esponjosa que entra directamente hacia el cartílago y le permite un mayor intercambio de nutrientes. Cuando el cartílago se deshidrata y empieza a pegarle al hueso, el hueso se periostiza y aparecen estos signos tempranos de la artrosis, que es la esclerosis subcondral. Entonces el cartílago empieza a poderse nutrir más solamente por la vía sinovial. Por eso disminuyen la glucosa en las artrosis intraarticular, porque realmente tienen menos nutrientes porque está comiendo de una sola de las dos vías con la que habitualmente se alimenta. Entonces, ¿cuándo puedo repetir una intraarticular pensando en el cartílago? Cuando se me vaya la sustancia de dentro de la articulación. Y eso, por ejemplo, en los estudios que hicieron de ácido hialurónico, ocurre en las primeras 24 o 48 horas. O sea que uno, si pensara en la fisiología de la intraarticular, la intraarticular se puede hacer mucho más frecuente porque no estamos esperando que pase ninguna inflamación. En vez, cuando lo hacemos en un tendón, en un ligamento, sí, si lo agarro a las 48, 72 horas o a la semana, pues que está todavía en la etapa donde está inflamando. Y si yo genero una nueva inflamación, dejo a los pintores lijando y rasqueteando la misma pared y eso puede ser más deleterio que positivo. Entonces ahí sí yo espero que pase la segunda etapa, ¿sí? Pero digamos que en el modelo intraarticular yo puedo repetir semanalmente las aplicaciones, como se hace con el ácido hialurónico, de hecho. No estamos contradiciendo ninguna cosa que diga la evidencia. Pero ¿por qué no lo hacemos con la proloterapia o con el plasma rico en plaqueta cuando el target es el cartílago? Porque pensamos, porque pensamos mal y pinchamos mal, porque pensamos como si fuese un ligamento lo intraarticular. No es un ligamento lo intraarticular. El intraarticular es otro mecanismo de reparación. No pasa por el proceso inflamatorio. De hecho, el proceso inflamatorio intraarticular es catabólico, que se sabe que te activa las proteasas y las metaloproteasas activan la catálisis del cartílago, con lo cual no queremos sinovitis. Queremos que entre el nutriente y que el cartílago digamos, empiece a activarse sin sinovitis. O sea, no buscamos inflamación. En vez de lo otro, sí queremos tendinitis, sí queremos ligamentitis, sí queremos fascitis Claro. inicial para que active. Entonces, respuesta concreta, pero había que fundamentarla, porque si no, me van a agarrar y me van a decir por qué digo lo que digo. En la intraarticular se puede hacer mucho más seguido. No sé si hay estudios que demuestren cuánto tiempo aumenta la concentración de destroza después de una aplicación o cuánto tiempo hay factores de crecimiento dando vuelta dentro de la articulación después de un plasma rico en plaqueta. Pero en los modelos de cosas que se han visto, como el ácido hialurónico, no duran mucho más de 24, 48 horas, 70 horas. Con lo cual realmente no vamos a estar pinchando dos veces a la semana a una persona, pero una vez a la semana intraarticular sería absolutamente válido de utilizar con cualquiera de todas las técnicas que estamos conversando. Mientras que cuando estamos en tejido periférico, deberíamos utilizarlo una vez cada 3 a 4 semanas, esperando todo este proceso de reparación, remodelación. Ok. Saltamos ahora de tiempo de efecto a efectos adversos. Y pregunta, o complicaciones, vamos a decir, pregunta la misma Luz Bautista si el PRP podría contaminarse durante la preparación. Y quizás tú también tocas el concepto este de antisepsia o de antibióticos y no sé qué, que cumple el PRP justamente por su característica. Bueno, a ver, vamos a decir las cosas como son. Las infiltraciones tienen riesgo de infección, sí, todas. Siempre que hacemos una técnica percutánea puede generar infección. ¿Son frecuentes? No, son altamente infrecuentes. Igual que los sangrados y los hematomas. Los hematomas en serio, no que le digamos una equimosis. Nos pasa que nosotros decimos a las equimosis le decimos hematoma, pero que se le pinte la piel es una equimosis. Un hematoma, que haga una colección de sangre dentro de un músculo, es raro, sacando un contexto de que el paciente se encuentre anticoagulado y digamos, digamos, descontrolado dentro de la anticoagulación, porque incluso los anticoagulantes nuevos te permiten hacer infiltraciones. Pero, digamos, no es común. Dentro de que no es común, es casi inexistente la infección por algo que no sea un germen endógeno del paciente que lo tenga sobre la piel. Entonces, estamos hablando de que es muy baja la tasa de infección y dentro de la tasa de infección es casi inexistente la posibilidad de que esa infección, que ya es muy baja, sea por otro germen que no sea el del paciente. Entonces, antes de empezar a pensar si el flujo laminar o no el flujo laminar, que no me parece mal, pero estás usando las técnicas de un quirófano para preparar un plasma rico en plaqueta. Quizás te estás pasando un poco con la precaución, lo cual no quiere decir porque no dice, el exceso de precaución no viene mal. No, no viene mal, pero no viene mal hasta el punto en el cual yo veo gente que le dice, si no te compras un flujo en laminar, no puedes hacer plasma rico en plaqueta. Falso, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque ¿cuántos estudios han demostrado que la posibilidad de una precipitación de un germen que esté flotando en el aire
sea la causa de una infección post-infiltración. Eso es ciencia, ¿eh? Lo otro es una creencia. La ciencia dice que lo que tiene que limpiarle es la piel al paciente. Y en eso, querés hacer 3 limpiezas, hacela, porque ahí te va la vida de no hacerle una infección al paciente. Limpiale la piel. Hacéselo con yodo, después con alcohol, con cloricina, lo que vos quieras. 3 veces. Ponete guante para que tus gérmenes, tus estafilococos de los dedos no toquen al paciente, porque ahí está la verdadera prevención de la infección. Y tener los recaudos, por supuesto, de utilizar digamos, si querés tener un flujo laminar, está perfecto. No estoy criticando, ojo, que no quiero que quede como que digan que yo estoy diciendo que no hay que usar el flujo laminar. Digo que hay cuestiones que pueden mejorar la performance de lo que uno está haciendo, pero que no son condiciones excluyentes. Esto es, digamos, un poco el concepto. Entonces, limpien bien. Y hay una serie de cosas que son importantes que a veces no la tenemos en cuenta. El riesgo de infección es absolutamente correlativo al diámetro que tiene la aguja. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos cuando entramos con una aguja es sacar una muestra de piel. Digamos, el bisel de la aguja saca un sacabocado de piel. De hecho, cuando quieren hacer una toma de biopsia de las tiroides, lo hacen muchas veces con una intramuscular. O sea, cualquier cosa que vos pongas así te lleva células adentro del pedacito de la aguja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la aguja tiene menor diámetro, la muestra de piel que me estoy llevando es más chica. La posibilidad de llevarme muchos estáfilos es más chica. Con lo cual, cuanto más chica es la aguja, por eso usamos 27G nosotros. Cuanto más Ok. chica es la aguja, menos traumatismo produce, pero además es menos el riesgo de infección. Así que eso es interesante. Y otra cosa que hacía un médico que a mí me gustó, que lo hacía uno de los de Estados Unidos, decía, purguen la aguja en el subcutáneo, que siempre es mejor una celulitis que una artritis. Y no era mala el concepto. Es decir, vos te llevaste un poco, imagínate, no limpiaste bien, se falló todo, ¿no? Te llevaste una muestra de piel que tiene estáfilo. ¿Cuándo vas a tirar esa muestra de piel en el tejido? Cuando empieces a inyectar el líquido. Entonces, más vale hacer una purga de la punta de la aguja en el subcutáneo y no adentro de la articulación. Que no sea tu primera tirarle líquido adentro de la articulación. Entonces, él entraba, limpiaba, decía, estamos anestesiando un poco la piel y de paso purgamos la punta de la aguja. Y después entraba y tiraba adentro. Un consejo práctico, flojo de papeles, pero lógico. El contraindicaciones, doctor, dice, pregunta Ángel, ¿está contraindicado en pacientes con hiperglicemia, el PRP? No, para nada. No, no hay ningún inconveniente con eso. Igual, Pregunta, igual la prolo, que es mucho más común que te pregunten. Y si yo tengo hiperglicemia, me puedo hacer una proloterapia que es destroza, no me va a subir la de azúcar. Eh, bueno, no hay ningún trabajo que demuestre que se pueda aumentar el azúcar, porque además la concentración, estás poniendo una cantidad de azúcar, imagínense que estás usando el 25% de 10 centímetros cúbicos. Ese paciente pasó cerca de un kiosco y ya tiene mucho más glicemia que lo que vos le estás poniendo. exacto. Pregunta a la doctora Ana Dávila, desde México, ¿qué tipo de protocolo de preparación prefiere más? Bueno, ahí entramos en la cuestión. Yo creo que no tiene que haber un protocolo, sino que vos tenés que estar pensando qué querés infiltrar y cuál es el objetivo. Por ejemplo, si vos estás infiltrando una fascia y vos querés que parte de eso sea deslizamiento, a vos te interesa mucho más el volumen que la concentración de las plaquetas. Por ende, no es tan importante concentrar tanto las plaquetas porque vos querés el efecto mecánico. Y si finalmente lográs a través de 100 centrifugaciones un plasma rico por 20, no te estoy inventando porque no existe, pero por 6 las plaquetas, pero de 1 centímetro cúbico no tenés el efecto mecánico. Por eso le digo que primero piensen qué es lo que quieren hacer y después vean el protocolo. Otra cuestión. Veo pero muchas veces que dicen, ¿cuánto inyectás vos? Yo le digo, mira, yo no sé yo si debo estar inyectando por 3 por 4. A veces menos. A veces nada. A veces pongo el plasma entero. Y me dice, ¿cómo el plasma entero? El plasma entero. Y me dice, ¿pero por qué el plasma entero? Entonces no es plasma rico en plaquetas. No, no es plasma rico en plaquetas. Pero entonces tiene menos efecto. No. A ver, supongamos que nosotros sacamos 3 tubos de sangre, ¿no? 3 tubos de sangre. Y eso nos quedan 3 columnas de plasma, ¿no? Viene el médico uno, saca todas esas columnas de plasma, hace doble centrifugación y termina sacando 1 centímetro cúbico y lo mira y lo multiplicó por 6. ¿Sí? Entonces, muy buena técnica de multiplicación, ¿no? Porque logró concentrar 6 veces las plaquetas. Yo vengo y saco el plasma entero, que sería la primera etapa que hizo antes de empezar a centrifugar de nuevo y sacar, ¿sí? De la doble centrifugada. Y a mí me entra eso en una jeringa y lo pongo dentro de la rodilla.
Pregunta para el público. ¿La cantidad de plaquetas totales es diferente lo que puse yo que lo que puso el que puso un centímetro hiperconcentrado? A ver, No veo que se mueva el chat, veo ahí que quedó en 21. sí, no, seguimos. Misma cantidad de Sent- plaquetas. Tiene la misma cantidad de plaquetas, porque lo que hizo es concentrar las plaquetas. Yo siempre se lo digo cuando estamos con los alumnos, le digo, a ver, nosotros somos 10, estamos dentro de esta habitación. Si yo los pongo a todos dentro del baño, están más concentrados, pero son los mismos 10, ¿eh? Entonces, esto de concentrar las plaquetas, que quede claro que es para regiones chicas en donde no entra mucho volumen. Porque si a mí en una rodilla me entra 6 centímetros o 10 centímetros de plasma, lo puedo poner entero. O sea, no. Ahora, si yo tengo un micro desgarro de un tendón que me entra 1 milímetro, 1 milímetro de plasma a la por 2 tiene menos plaqueta que la de plasma por 4 por 5. A volumen constante, a volumen constante, sí importa las veces que multiplique las plaquetas. Pero si yo puedo aumentar el volumen, otro caso que discutía con Gastón. Gastón me decía, yo pues lo super concentro. Le digo, está bien, ¿y cuánto pones por punto? Y medio centímetro porque me queda muy poco plasma. Bueno, yo lo concentro la mitad que vos y le pongo 1 centímetro por punto. ¿Cuántas plaquetas ponemos? Lo mismo. Vos lo concentraste por 4 y poné medio centímetro. ¿Cuántas plaquetas pusiste? Lo mismo que si lo concentraste por 2 y pusiste 1 centímetro entero. Es Claro, lo mismo. Entonces, ojo que volumen controla también cantidad de plaquetas. No se confundan como si el plasma rico en plaquetas fuese proloterapia, no es un efecto osmótico. En el efecto osmótico sí, no es lo mismo 12% que el 25%, pero en el plasma rico en plaquetas lo que importa es cuántas plaquetas pone por punto. Entonces, si vas a poner puntos muy chicos o querés hacer una risartrosis del pulgar, sí es muy importante que logres en 1 centímetro, que es lo que te va a entrar ahí, la máxima cantidad de plaqueta. Pero si lo pones entre una cadera o entre una rodilla, podés poner plasma entero, que va a poner la misma cantidad de plaqueta poniendo 10 centímetros de plasma entero que 1 centímetro de plasma muy rico en plaqueta. Estás sacando la misma cantidad de plaquetas. exacto. Ya al final se motivaron ahí, también respondieron. Entonces, siguiendo la línea de preguntas, tenemos unas cuantas preguntas aquí. Ya vamos a 1 hora y algo, pero tenemos tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer esta próxima pregunta. Dice, esa es una pregunta que siempre realizan, y es si se puede si se debe activar o no se debe activar el PRP. ¿Cuál es su opinión, Sí, doctor? las plaquetas se activan cuando vos las pones en el tejido. Esto que quede claro. O sea, las plaquetas en el momento se activan y producen la liberación de los gránulos o explotan, digamos. Lo que le llamaban activación era romperlas, hacerlas, digamos, lesionar a la célula. La verdad es que antes se hacía con calcio, con una sal de calcio y generaba muchísima irritación porque se activaba con algo que era irritante para el tejido. Entonces mi consejo es o no activarlas o hoy lo que se sabe es que las plaquetas tienen dos perfiles fenotípicos. El perfil fenotípico más anticoagulante y el perfil fenotípico más cicatrizante. Ese perfil depende del contexto en el que se encuentra la plaqueta. Y por ejemplo, enfriarlas durante 20-30 minutos le aumenta la cantidad de gránulos secretorios del perfil cicatrizante y mezclarlas con solución fisiológica aumenta el perfil cicatrizante. Con lo cual, la idea de la activación, que era hacer que la plaqueta explote, es una idea vieja. Hoy tendríamos que estar pensando cómo logro que la plaqueta se active en serio, no que se rompa, porque que se rompa no es que se active, ¿no? Entonces, como que se activa hacia el perfil este. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es sacamos sangre, preparamos la solución y la dejamos en la heladera, que eso sí tiene trabajos que han demostrado que la plaqueta se activa. Y si no, bueno, algunos hablan de hacerlo con ozono. La verdad es que, digamos, todas las técnicas de activación carecen digamos, de alguna demostración certera de que sean más efectivas una que las otras. Por lo cual, yo vuelvo a decirle, si un procedimiento se vuelve más complejo, agrega más pasos, se vuelve más caro porque todo lo que es aumento de trabajo vuelve más caro el procedimiento y no tiene evidencia, yo no aumentaría la complejidad del procedimiento. Digo esto para multiplicar por 1000, para activar o no activar. Entonces, mi consejo es, hoy se sabe que enfriarlas sí, enfríenlas. Que eso sí, es fácil de heladera. ¿Eh? Estamos hablando de heladera, 20 minutos de heladera, nada más. Dejarlo 20 minutos antes de infiltrar. No, y aprovechar eso que tú mencionas entonces para enlazarlo con dos preguntas. Experiencias o recomendaciones de combinaciones. Plasma y ozono, plasma ácido hialurónico,
hacen esquina, como decimos aquí dominicana, un tratamiento que se pueda combinar estos dos métodos de medicina regenerativa. Sí, sí, todo eso lo hacemos nosotros. Yo, por ejemplo, no uso casi nunca plasma solo. Siempre lo utilizo con destroza. Y ahí viene también la discusión, porque si lo usas con destroza, obviamente diluís el plasma, claramente. ¿No? So, Porque si le pones destroza, o sea, todo lo que sea concentrar para después combinar, te hace que. Entonces, bueno, a ver, la idea sería la siguiente. Vos podés usar, por ejemplo, ácido hialurónico intraarticular, que es la vía más reconocida del ácido hialurónico y la que tiene más lógica. Intraarticular y plasma rico en plaqueta extraarticular. Es una posibilidad. Digo, separando las técnicas, no mezclando todo en la misma aguja, ¿no? Estoy hablando de la misma jeringa, perdón. Entonces vos podrías hacer la parte periarticular con una técnica, por ejemplo, proloterapia, que es más irritativa, y hacer plasma rico en plaqueta o ácido hialurónico intraarticular, por ejemplo. Sí se puede hacer, no habría ningún inconveniente. Ahí viene la cuestión. La próxima una Perdón, cosa la ahí. próxima. Sí, perdón, sí, sí. Sí, no, que en ese mismo orden, para no dejarte la idea ahí, hay una casa, de hecho, suiza, que tiene un equipo que es concentrado, que tiene el ácido hialurónico con el PRP para manejo de osteoartrosis en el mismo kit, o sea, en la misma inyección. Ese es uno que llaman Cellular Matrix. Quizá alguno de los presentes tiene experiencia en eso. Tú, en tu práctica o tu experiencia, tú no estarías de acuerdo con hacerlo en la misma inyección, sino hacer ácido hialurónico intra y hacer plasma o prolo extra, vamos a decir, o periarticular. Te lo razono y te digo qué es lo que pienso. El razonamiento sería el siguiente. Solo si se demuestra que el plasma no se degrada en la mezcla con la plaqueta. Perdón, que el ácido hialurónico no se degrada en la mezcla con el plasma. Si el plasma tiene enzimas que degradan el ácido hialurónico, estaríamos justamente en un nutriente estructural complejo rompiendo una molécula que lo interesante es que es una molécula compleja. Entonces, como no sé si eso ocurre, en principio no lo mezclaría. Sí. ¿Se entiende? Porque si llega a tener capacidad catalítica es darle toda la pared preformada con la ventana toda hermosa al albañil y mientras tanto que haya cosas que lo estén picando y sí, claro, mejor, o sea, por eso digo, en las que yo, justo el plasma al ser tan complejo el mecanismo de acción lo que tiene adentro, tiene macrófago, qué sé yo si el macrófago no se come el ácido hialurónico, digamos. Entonces, tendría como tendería a ser intraarticular. Por ejemplo, con dextrosa no me genera esa incomodidad. ¿Me entendés? O sea, plasma rico en plaquetas con. Perdón, dextrosa hipertónica, proloterapia con ácido hialurónico me genera menos sensación de duda. Pero de nuevo, por ejemplo, si uno utiliza intraarticular, la pregunta es: ¿cuándo volvés a repetir? Supongamos que nosotros hacemos. La rodilla tiene cerca de 36 puntos de infiltración. Entonces vos decís, bueno, le hice bandeleta rotuliana, menisco, cuerno anterior menisco, cuerpo de menisco, ligamento colateral medial, intraarticular. La intraarticular la puedo volver a repetir dentro de una semana. Mientras que las otras, dentro de una semana están todavía en inflamación. Tengo tendinitis periarticular, tengo ligamentos inflamados también. Entonces, ahí también está esta cuestión de que aunque las juntes en la primera, en la segunda, digamos, vas a irte a hacer solo el intraarticular. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo? O sea, vos hiciste ácido hialurónico junto con proloterapia periarticular. La semana que viene le toca el ácido hialurónico solo. Lo Claro. periarticular tiene que esperar 3 semanas todavía. Entonces, a veces hay que pensar también cuáles son los targets. Yo lo que pienso es que, no sé si qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que muchas veces tengo que buscar alternativas que no encarezcan el procedimiento. El problema principal de los kits, del ácido hialurónico y todo, es que realmente son caros. Entonces, no todo el mundo puede afrontar un tratamiento combinado de ácido hialurónico, plasma rico en plaqueta, destroza. Pues. Entonces, bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno desea adecuar la técnica al paciente, no es solamente adecuarlas al paciente en relación a su terreno biológico y sus circunstancias, sino también a sus posibilidades, ¿no? Hay que tratar de que hagan tratamientos que puedan sostener, sobre todo en el contexto de la artrosis. Y una cosa, ya que estamos hablando de manejo práctico, te doy un tips que me parece muy importante. Muchos pacientes creen que el tratamiento terminó, en la artrosis en particular, cuando se les fue el dolor. Y se pierde lo más importante que tiene el tratamiento regenerativo, porque el tratamiento regenerativo en artrosis, en un montón de tejidos muestra curación.
pero en artrosis muestran lentecimiento de la progresión. Pero eso es si se hace, te duela o no te duela. Entonces, lo que se le hizo a un paciente con una tendinopatía y lo que se le hizo a un paciente con artrosis es diferente. A un paciente con tendinopatía uno le dice, puedes necesitar entre 4 a 6 aplicaciones para curar el tendón. Punto de aparte, se terminó la charla con ese paciente. Se llama esquema de choque. Son 6 aplicaciones. Al paciente con artrosis se le dice, en 4 o 6 aplicaciones podés estar con muchísimo menos dolor, casi sin dolor. ¿Por qué? Porque los tejidos blandos son lo que dan el dolor, no el cartílago. Estamos de acuerdo que no está inervado el cartílago, ¿no? O sea que cuando se le fue el dolor no es porque se curó el cartílago, es porque se le curó la cápsula, los ligamentos, los tendones alrededor, que son por eso siempre hay que hacer periarticular en la artrosis. Eh, entonces, cuando esos tejidos están mejor, el cartílago no se curó, sigue en artrosis. Entonces, aún en estado de estado sintomático, lo más interesante que puedo hacer es retrasar la prótesis. O no ponérsela nunca. Y eso lo va a hacer si se hace ciclos de mantenimiento. Concepto que entra en las patologías digamos, donde la curación o la restitución ad integrum es la excepción y no la regla, como la artrosis. Las artrosis llevan mantenimiento en etapa sintomática o asintomática. No es vuelva cuando le duele. Es vuelva dentro de tantos meses que vamos a hacer otro ciclo de ácido hialurónico. Y ahí sí vale la pena ver los papers de cuáles son los esquemas de mantenimiento que han retrasado la progresión de la artrosis. Porque ahí sí tenemos que atenernos a algo. ¿Qué hago? Le hago todos los meses un ácido hialurónico, le hago 5 seguidos, uno por semana. Bueno, eso es un tema muy de mi hermano, que después si lo quieren charlar con él, lo invito a que hable de ácido hialurónico. Le encanta el ácido hialurónico, como todos los reumatólogos, ¿viste? Que le gusta el ácido hialurónico, los reumatólogos. Vamos a ver si tenemos tiempo para responder dos o tres preguntas de las que nos faltan todavía, Mauro. Dale. ¿Cuántas sesiones recomendarías? Yo siempre, digamos, estadísticamente yo en 4 aplicaciones el dolor del paciente bajó un 80%. Esto es Ahora, semanal, cuando es... no, cuando yo hago, no, yo no, empiezo con, mi esquema más común es empezar con proloterapia, empiezo con concentraciones un poco más bajas y la voy subiendo hasta que llego cerca del 25. Eso ocurre generalmente en la tercera aplicación. Si en la tercera aplicación llegué al 25, el paciente ya se encuentra notablemente mejor, lo que hago en la cuarta es combinar la destroza con el plasma rico en plaquetas. Ok, y hablamos en un momento de que si era intraarticular, podría ser repetirse a la semana si fuera necesario, y si es otro tejido, Sí, puede ser... son otros tejidos, pues, pero claro, vuelvo a decir, yo el esquema intraarticular puro, digamos, se respeta más que todo con el ácido hialurónico. Lo que no tiene sentido es hacer un ácido hialurónico una vez por mes, ¿sí? Ahora, si vos estás haciendo intraarticular con plasma y con prolo, vos podés repetirlas a la semana, pero vuelvo a decirte, ahí está lo que charlábamos. La mejora asintomática la tiene por el tratamiento periarticular. O Claro, sea, más allá de lo que vos hagas intraarticular, lo que va pasando es que va mejorando la parte periarticular con la repetición de las aplicaciones, que es lo que está inervado. El cartílago no está inervado y por ende no te avisa con el dolor o sin dolor. Entonces, al cartílago vos lo podés agarrar secuencial, vos le podés sacar le podés al paciente sacarle el dolor con proloterapia periarticular o plasma rico en plaqueta periarticular y decirle, ahora nos vamos a estar encargando un poco más de la parte periarticular y después vamos a ver un poco esto de la artrosis y a lo mejor lo pasás a ácido hialurónico y no conviene hacer todo junto porque digamos, el costo también, ¿no? O sea, imagínate que un ácido hialurónico en la mayor parte de los países está entre 70 y $100. Una claro, ampolla. Si claro, tiene dolor en las dos rodillas, y estoy hablando del de bajo peso molecular, los de alto peso molecular son sensiblemente más caros, están más cerca de 300, 400, $500. Entonces, vuelvo a decir, me parece que ahí en lo racional es decir, no se agarren de una sola herramienta. Y siempre hay una cuestión que me parece interesante que cuando el paciente me dice, ¿qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo más pito? Porque el paciente viene con, deme lo más fuerte que tenga. Quiero ya curarme. Y yo siempre le digo, y le doy este ejemplo que me gustaría que ustedes también los tomen. Le digo, si a mí un paciente me dice de hacer una vez a la semana, 4 horas de ejercicio seguida, o todos los días 20 minutos, le digo todos los días 20 minutos. ¿Por qué? Porque los procesos biológicos responden mejor a estímulos de baja intensidad, pero mucha frecuencia, que a estímulos de alta intensidad y una frecuencia muy baja. Eso es pero para cualquier estímulo biológico. El aprendizaje motor, todo es más bien darle, que descanse. Entonces, esto de me voy a hacer el ácido lo único que vale $100 millones y me lo voy a hacer una vez al año contra 10 proloterapias. 10 proloterapias.
¿Por qué? Porque, a ver, nada te convierte en un X-Men como Wolverine que cicatrizás rápido. O sea, tu tiempo de cicatrización está mediado biológicamente, entonces no importa la potencia de lo que estás poniendo, importa mucho más la repetición y sostener en el tiempo el tratamiento. Entonces no se casen con esta cuestión del marketing de lo más potente. Busquen buenos estímulos, combínenlos con otras cosas, porque no, siempre le digo lo mismo a los pacientes. Cicatrizar un tejido depende de dos variables: bajarle lo que lo está lastimando y aumentarle lo que cicatriza. Cuando hablamos de las inyecciones, estamos tratando de aumentar los estímulos anabólicos. Pero cuando hablamos de la rehabilitación, la plantilla, el calzado, cada cuánto se levanta, los ejercicios, estamos hablando de bajarle el potencial catabólico, porque esa sobrecarga mecánica es la que está lesionando el tejido. Entonces, muchas veces lo que hay que balancear es bajarle las cargas, mejorarle la función para que haya menos carga sobre el tejido y estimular con un cicatrizante. Y cuando no te está funcionando el cicatrizante, antes de pensar que te quedaste corto en el cicatrizante y que en realidad necesita la bomba de exosomas intraarticular, pensá que no está controlando el pie pronado que le lleva valgo a la rodilla, pensá que no tiene fortalecimiento muscular adecuado, pensá que está 25 horas sentado, porque esos son los factores que lo lastiman. Como siempre lo digo porque es una cosa de perogrullo, pero que lo que hay que ponerle a un paciente escarado arriba es cualquier cosa menos el paciente. ¿Qué quiere decir? Si querés que cure la escara, no ponga al paciente arriba de la escara primero y después vemos qué es cicatrizante. Y esta analogía va para la artrosis también. Si vos querés que una artrosis cure, sacale las causas de sobrecarga articular primero. Y después vemos si ácido hialurónico o qué. Pero si vos lo dejás en un estado de sobrecarga, estás tratando de curar algo que está permanentemente agredido. Entonces no miremos tanto la sustancia, miremos más el contexto completo y más bien lo frecuente a lo una sola vez muy potente. Este sería mi consejo. Claro, y ahí cubrimos incluso algunas de las preguntas sobre cuidados que se debe tener después de la aplicación. En algún momento hablamos también del volumen. Una pregunta importante. Estos pacientes que tienen tratamiento con antiagregantes, Perdón, me ajá, dijiste una palabra que me pareció clave: volumen. Yo voy a decir una cosa sobre el volumen de la aplicación. Hay dos cosas que vos vas a controlar cuando un paciente lo vas a infiltrar y tiene cierto grado de sinovitis. Porque eso es, si tiene cierto grado, es una pregunta muy típica. Tiene cierto grado de sinovitis, no lo infiltro, te vas a quedar sin infiltrar muchos pacientes. Por cierto grado de sinovitis, que es, yo me quedo quieto y cuando quiero arrancar me cuesta arrancar, siento la rodilla que me duele o siento la cintura que me duele, pero empiezo a arrancar y voy. Eso es cierto grado de sinovitis. Sinovitis es me despierto para moverme. Eso es sinovitis. Cierto grado de sinovitis es el reposo me hace renguear un poquito y después mejoro. Eso es cierto grado de sinovitis. Entonces, el que tiene cierto grado de sinovitis es muchas veces más la regla que la excepción. Entonces, una pregunta muy típica es, ¿cómo hago para infiltrarlo corriendo los menores cantidades de riesgo de inflamación? Una es preparar el terreno, ya lo hablamos, y la otra es regulando dos cosas. Si estás haciendo proloterapia, regulando la concentración, también lo hablamos, buscar concentraciones más bajas, es menos irritante. Y la otra es volumen, porque no se olviden que cuando ustedes inyectan un volumen grande en la articulación, genera un traumatismo mecánico por distensión de la cápsula de sinovial. Y la sinovial puede reaccionar inflamatoriamente a la distensión, así como reacciona inflamatoriamente a la contusión. O sea, el traumatismo mecánico a la sinovial por distensión o por compresión brusca como un traumatismo puede producir una sinovitis. Con lo cual, bajar el volumen de la infiltración, si va a poner 10 centímetros de destroza al 25, pasar a ponerle 5 centímetros de destroza al 12,5 es una estrategia de correr menos riesgo de inflamación por infiltración. Perdón, eso te lo digo porque dije volumen, me parecía interesante dejarlo claro. sí, claro. Y la pregunta entonces sobre los pacientes con antiagregantes, estos pacientes que toman aspirina de manera crónica, clopidogrel de manera crónica, No, que antiagregantes no se hace nada. Yo te diría una cosa, que esto que está todo documentado en la literatura. Es mucho más peligroso una punción seca intramuscular que una proloterapia intraarticular en un paciente anticoagulado, porque, digamos, justamente cuando te metes en tejidos poco vascularizados, como un tendón tiene el paratendón, pero digamos, el ligamento, son todos más avasculares que el músculo. No hay ninguna duda que el tejido vascular del sistema musculoesquelético es el músculo, tiene grande cantidad de vaso por todo lado. Y es el que más sangra, y de hecho el hematoma típicamente no es tanto intratendinoso, el hematoma más común es el intramuscular. Entonces yo evitaría en los pacientes hacer muchas punciones secas de punto gatillo, eh, en pacientes que están
anticoagulados con los nuevos. En los que están anticoagulados con los viejos, warfarina o Sintrom, que esos que tienen que dejar 48 horas, 72, 48 horas antes del procedimiento del anticoagulante. Los nuevos no te lo hacen dejar. A veces yo le aclaro que yo, porque le dice, es un pinchazo, no, no es un pinchazo. Yo si llego a hacer una proloterapia de rodilla, capaz que le hice 36 pinchazos. Entonces, que lo sepa, porque a veces que el hematólogo no sabe lo que vas a hacer. Piensa que es una intraarticular como cuando hace un corticoide. Entonces yo le aclaro, le digo, mira, la aguja es más fina, pero que aclararle que son muchos puntos de infiltración. Y a veces se lo hace dejar también. Pero en los antiagregados no, no se deja. No se hace para un procedimiento. Ok. Entonces, pienso que hemos cubierto gran parte de las preguntas, y siendo las 9 de la noche, hora Santo Domingo, 10 de la noche, hora Argentina, y agradecer por el esfuerzo de ajustarnos al horario y a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy. Yo pienso que ha sido una sesión muy, muy productiva que va a quedar colgada en el canal de AMLAR de YouTube, que donde ustedes pueden revisar igual todas las charlas pasadas. Recordando que esta es parte del programa de CLAGIR, que dirige la doctora Melina Longoni, de cara a preparar todo el programa que los directores de comité están organizando para Punta Cana 2026, 6 al 11 de octubre, el año que viene, 2026, y que promete charlas como esta. De hecho, creo que estamos preparando, todavía está la idea de hacer un fuego cruzado con otro de los fisiatras que hacen intervencionismo. Y hay unos temas ahí. Se ha hablado del doctor Gusardo, se ha hablado del doctor Quesada. Vamos a ver si se cuece eso con temas tan importantes como lo que tú mencionabas de los hallazgos ecográficos y todos los fenómenos prenociceptivos, y ver cómo enlazamos eso. Pero gracias Exacto. a todos por estar, y de verdad que esperamos contar con todos ustedes igual para las charlas de la semana que viene y todas las demás. Así que, ¿algunas palabras finales, doctor? No, para mí siempre es un placer participar. Me parece que dentro de las actividades del comité, hoy traté de achicar la charla justamente para dar este tipo de espacio. Siempre nosotros tenemos una participación dentro del programa y el cronograma de hablar, que es un poco más acotada, porque obviamente somos un comité dentro de un montón de comités y todos los comités son importantes, pero por supuesto que estamos abiertos como comité, y aprovecho para decírselo a todos los colegas que están, primero que todo a facilitar propuestas que tengan otras personas para hacer algo dentro del comité. Esto del comité es un comité abierto. Es Ah, decir, si alguien tiene una propuesta educativa que quiere que nosotros le ayudemos a hacer para su país o para todo AMLAR, estamos dispuestos. Y por supuesto, brindar formación en lo que necesitan, digamos, los distintos colegas o las asociaciones, ¿no?, propias de AMLAR, de poder ayudar en formación, tanto de residentes, lo que necesiten, si estamos a disposición. Digo que no es nuestra única participación, una o dos intervenciones en el año, sino que sepan que pueden contar con nosotros, dejarle mi contacto para que lo podemos poner acá, mi mail personal, mi teléfono celular, no hay ningún tipo de inconveniente. Y que bueno, que se acerquen sus propuestas, porque realmente, obviamente no se puede copar con patología musculoesquelética, medicina regenerativa y dolor toda la currícula anual de AMLAR, pero sí podemos estar participando de propuestas paralelas, y esa es la idea de los comités, ¿no? Que faciliten que otras sociedades también desarrollen esos temas. así es, así que estaremos haciéndole llegar su contacto y poniendo a disposición el Comité de Medicina Musculoesquelética. Así que gracias a todos los presentes, saludos Latinoamérica, y nos vemos el próximo miércoles. Bye Hasta bye. luego. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.